Pasan 29 minutos de las 16 horas, continuamos en la tarde de RBC recibiendo al periodista Víctor Bacheta y esto hablando un poco de lo que va a tener lugar hoy en la Casa de la Cultura de Piriápolis, la presentación del libro Aratirí y otras aventuras. Buenas tardes, Víctor, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, primero que nada, hablar de todo esto, ¿no? De este movimiento que se habló bastante en Uruguay, muchos años hablándose de la megaminería a cielo abierto. ¿Qué reflexión le merece al respecto? Bueno, pienso que hay dos grandes temas. Es decir, por una parte, ese proyecto de instalación de una mina de hierro a cielo abierto en gran escala, que era un megaproyecto, como se dice ahora, asociado con un mineroducto y un puerto de aguas profundas en la costa de Rocha, de La Paloma, que preocupó, inquietó mucho a la población uruguaya, tanto del interior como de la costa, como también de la capital y otros departamentos. Entonces, ese proyecto generó una movilización social, yo le diría socioambiental, porque estaban vinculados problemas de carácter social, los impactos sociales y los impactos ambientales de un proyecto de esa envergadura, que desde mi punto de vista marcaron un hito, es decir, no hay antecedentes a este movimiento de una movilización de nuestra sociedad con esas características, porque incorporaba diversos sectores socioeconómicos. En las manifestaciones, en las marchas que se hicieron en la capital y en el interior, se veía a la familia entera movilizada. Entonces tuvo características muy especiales. Es para mí también una manera nueva de ejercer la ciudadanía, es decir, la ciudadanía no se reduce a votar cada 4 años, hay temas importantes en los que hay que asumir posición como ciudadanos y eso no se discute generalmente en las campañas electorales. Entonces ese es uno de los temas que me parece que es importante resaltar y que en el libro lo que hacemos es un registro de ese proceso, justamente para rescatarlo, para que quede grabado, ¿no? Y por otra parte, este proyecto minero era un proyecto inadecuado para el país, o sea, estaba solo fundamentado en una coyuntura económica internacional excepcional, porque la especulación financiera se trasladó hacia los metales, entonces el precio de los metales se multiplicó por varias veces, en el caso del hierro se multiplicó por 5, y los yacimientos uruguayos son yacimientos pequeños y pobres, de escaso tenor. Entonces, la explotación con los valores históricos de hierro en el mercado internacional nunca fue rentable, porque al extraer el hierro en Uruguay, para venderlo como materia prima, se precisa agregarle, incorporarle un proceso de concentración. El hierro, el yacimiento es pobre, quiero decir que el hierro está al 28% en la veta del mineral, cuando para venderlo como materia prima, como hierro en el mercado internacional, tiene que tener una proporción como mínimo del 60%. Entonces, en Uruguay, el que quiera extraer el hierro tiene que agregarle un proceso de concentración que prácticamente duplica el costo de la producción. Y por esa razón, con los precios normales del mercado, nunca fue rentable, porque no es que Aratirí descubrió el yacimiento de Valentines. Ese yacimiento de Valentines fue estudiado bastante exhaustivamente desde antes, pero simplemente nunca resultó rentable explotarlo. Apareció una coyuntura extraordinaria, producto de una crisis financiera que se desata en el mundo en el año 2008, y entonces una empresita que no tenía tampoco ni siquiera antecedentes mineros, aparece acá con ese proyecto, porque lo que quería era, en esa coyuntura, armar el proyecto y venderlo, ni siquiera tenía la perspectiva de explotarlo realmente. También a raíz de todo esto y lo que usted contaba, todas las organizaciones ambientales, ¿verdad?, que se han movilizado por esto y que hoy en día empieza a ser como un recuerdo a Aratirí, ¿no?, de todo ese proceso que llevó y esos años de tantas movilizaciones del pueblo también. Exactamente, yo creo que la población uruguaya
ha ido tomando crecientemente conciencia de la importancia de los factores ambientales. Estamos asistiendo a otros problemas de envergadura también, como por ejemplo la situación de los cursos de agua en nuestro país. Entonces, coincido completamente contigo de que hay una nueva inquietud, y entonces en ese proceso es que tratamos de hacer un aporte con este libro simplemente. Esta situación de Aratiri, ¿se puede comparar, debido a su investigación, con lo que está ocurriendo hoy en día con estas explotaciones buscando petróleo? Comparar, ¿en qué sentido? En el sentido de los movimientos que hay por parte de las personas que están en contra, y además si Uruguay está preparado para estas explotaciones, para si hay, primero que nada, ¿no? Y si no, va a ser lo mismo con el hierro, que había en poco porcentaje. Bueno, hay un elemento común y que es tanto con esto como con ahora ese anuncio más reciente de una nueva planta de celulosa. Es decir, hay una visión, un modelo de desarrollo del país que es el modelo que coincide con lo que piensa el actual gobierno, en donde lo que se busca es explotar las materias primas de los recursos naturales del país, con un objetivo de exportación que no le incorpora valor. Entonces parece que si no hay una inversión extranjera, el país no pudiera desarrollarse. Está estudiado, estos fenómenos están estudiados. Es decir, no hay país en el mundo que haya podido desarrollarse históricamente simplemente vendiendo sus materias primas, porque además llega un momento de que ¿qué es lo que le queda? Es decir, lo que vale en el mercado, en el intercambio, es el valor agregado, la industrialización de los recursos, y además el cuidado para que no se agoten y desaparezcan definitivamente. En cambio, hoy hay una ansia de captar capitales que vienen por sus intereses. Claro, ellos tienen sus intereses y simplemente van a hacer el negocio y sacar la rentabilidad que quieren, y se van a ir. Y entonces a nosotros el legado que nos deja esto socialmente y ambientalmente es muy negativo. Pero es decir, nosotros a veces lo llamamos esto modelo extractivista, ¿no? Porque digamos lo que se busca, como también es en definitiva la forestación, también la planta de celulosa, que es lo que se extrae vienen a extraer el agua y la fertilidad del suelo, porque nosotros lo que exportamos a través de los árboles es eso, son nuestras aguas, que además se van comprometiendo de manera creciente, y la riqueza del suelo, que también se va empobreciendo con esas grandes plantaciones. Exacto. Entonces es un modelo, lo llamamos así, modelo extractivista, pero que para nosotros no es una estrategia apropiada de desarrollo del país, ¿no? ¿Falta información en la población al respecto de todos estos temas? Sí, falta, y hay, yo diría, dos dificultades. Una, que no se informa adecuadamente, y es más, podría decir más, se falsean los hechos, se generan fantasías, se hacen anuncios, además, como ocurrió con el caso del petróleo, por ejemplo, que prácticamente se dijo que se aseguró que ya teníamos petróleo, se convocó a los presidentes, se dijo que se iba a definir una política de Estado, y no estaba aprobado que hubiera petróleo. O sea, entonces se generan falsas expectativas, no se da información adecuada, entonces la población tiene mucha dificultad para saber efectivamente qué es lo que está pasando, ¿no? Totalmente. Yéndonos un poco al libro y a lo que va a tener a cabo, lo que se va a llevar a cabo hoy en la Casa de la Cultura de Piriápolis, 18 y 30 horas, la presentación de su libro. Sí.
contando un poco, bueno, de todo lo que se trata este libro, ¿verdad? Aratirí y otras aventuras. Bueno, en el libro nosotros incluimos prácticamente todos los elementos que contribuyeron a generar ese movimiento. O sea, están incluidos los estudios que se hicieron del informe de impacto ambiental del proyecto Aratirí, cosa que además nosotros pudimos hacer utilizando la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública para conocer el proyecto realmente tal como estaba presentado en la Dirección Nacional de Medio Ambiente, porque también llegamos a la conclusión en cierto momento que por las declaraciones de gobierno o de la propia empresa Aratirí no se podía saber exactamente qué era lo que estaban proponiendo. Se hicieron estudios, formamos en el movimiento un equipo técnico que hizo los análisis y esos estudios y esas informaciones fueron las que se proporcionaron a la población. Eso está incluido en el libro. Se usaron todas las formas posibles de expresión de la población, o sea, por eso las marchas fueron solo un aspecto de esa movilización. Se recogieron firmas en varios departamentos. Esta movilización fue más importante en el interior que en la capital. Sí. Se utilizó un recurso legal que tiene nuestra institucionalidad, que son los plebiscitos incluso departamentales, que permiten a la población con un porcentaje determinado de firmas reclamar una definición sobre un tema y que el gobierno departamental se pronuncie, utilizando además un atributo de los gobiernos departamentales establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial, de que los gobiernos departamentales tienen un atributo exclusivo sobre la determinación del uso del suelo en su territorio. Entonces, por eso, a raíz de eso, varias juntas departamentales tomaron decisiones prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto en su territorio. O sea, la movilización tuvo muchas facetas, usamos profusamente las redes sociales, o sea, en eso también se desarrolló muchísimo la creatividad de la gente en buscar maneras de expresarse, maneras de intercambiar la información, y bueno, esa realidad, ese proceso es lo que tratamos de reproducir en el libro. Bien, entonces todos sin presentación a las 18:30 en la Casa de la Cultura del municipio de Piriápolis, Aratirí y otras aventuras. No sé si queda algo por agregar, Víctor. No, es decir, bueno, eso es parte del proceso. Se vio que cuando Aratirí simplemente no podía salir adelante, porque además nosotros sabíamos que esa situación de los precios altos del mineral era una situación meramente coyuntural, era una coyuntura especulativa que, como todas esas coyunturas, son de corta duración. Entonces, en la medida que se fue demorando la decisión, y pienso que la demora se produjo porque la población comenzó a inquietarse, comenzó a reclamar, comenzó a movilizarse, los precios empezaron a bajar. Y entonces finalmente, ya después de 2014, el precio de hierro se colocó por debajo de los $100 la tonelada, que es un nivel bajo el cual ya no es rentable la explotación del hierro uruguayo. Entonces, el proyecto cayó por sí mismo, y cayeron los otros proyectos que estaban asociados, que nos decían, además le dijeron a la población, se sancionó una ley de habilitación del puerto de Aguas Profundas, se inició una regasificadora en la bahía que iba dirigida supuestamente a proporcionar la energía que requería el proyecto minero, y todos esos proyectos estaban colgados de Aratirí. Cuando Aratirí cayó, cayeron ellos también. Sí, así es.